Vamos a hablar de algunos aspectos relacionados con el amor a la Virgen, ya que dentro de muy poco celebraremos la fiesta de la Virgen del Carmen. De alguna manera marca un poquito el mes y vale la pena pues avanzar. Siempre podemos y debemos avanzar más en el amor a nuestra Madre Santísima, ¿no? Y empiezo yo por recordaros algunas cosas sobre la historia que conocemos. Incluso pues, algunos hemos tenido la gracia de Dios de estar allí en el Monte Carmelo, ¿verdad? ¿Alguna vez? ¿Se puede volver? Sí, se puede volver, el Monte Carmelo. Bueno, la historia de la Virgen del Carmen. La devoción a la Virgen del Carmen, que es una de las advocaciones marianas más antiguas. Habrá otras quizá más antiguas también, pero que como sabemos se remonta al Monte Carmelo, en Tierra Santa. ¿Qué pasó allí en el Monte Carmelo? En el Antiguo Testamento, recordáis, el profeta Elías invoca a Dios desde allí, desde el Carmelo, y obtiene señales de lluvia. No llovía en Israel, gran peligro por la sequía, y Elías rezó, y aquella lluvia que dio de nuevo la vida, de tal manera que aquel monte quedó consolidado como un lugar sagrado. Estamos hablando de bastantes siglos antes de Cristo, el profeta Elías. Pasan los siglos y allí se van a instalar, ya en la era cristiana, eremitas. Y allí va a nacer la orden carmelitana, dedicada a la oración y a la penitencia, llamando a María como la Santísima Virgen del Monte Carmelo. En el siglo XIII, la orden carmelitana fue formalmente ya, constituida por dos papas, el Papa Honorio III y luego también intervino el Papa Inocencio IV. Y la orden carmelitana desde aquellos siglos se expandió internacionalmente. Y luego habrá algún santo, alguna santa, como Santa Teresa de Jesús, siglo XVI, que va a impulsar la reforma del Carmelo descalzo. Como sabéis, pues en fin, aquí, sin ir más lejos, en la casa que nos encontramos, un poquito más abajo, ¿verdad? Bueno, mejor dicho, donde ahora la parroquia del Carmen, pues ahí el Caballero de Gracia ayudó a los carmelitas calzados, a que se instalaran en Madrid, con una devoción más del Caballero también a la Virgen del Carmen, claro. Ahí se instalaron, como sabéis, con peligro para el Caballero, porque había desobedecido al gobernador civil de Madrid, al gobernador o al regidor, pero Felipe II alabó su audacia y aquello quedó perfectamente admitido. Bien, y de ahí luego, pues, los carmelitas se desplazarán a la Plaza de España, donde están ahora, pero ahí va a quedar la parroquia del Carmen, donde, por cierto, estos días tendrán la novena predicada por el párroco, que irá mucha gente como otros años, por si también queréis acercaros vosotros. Bueno, el caso es que Santa Teresa impulsa esta reforma, fortalece la vida de clausura y la vida de oración de los carmelitas y llega ya hasta América, ¿verdad? Pero aparte de esto está ese mensaje que transmite la misma Virgen del Carmen sobre el escapulario en Inglaterra.
Año 1251, o sea, prácticamente son los momentos en los que había sido formada por estos papas que hemos dicho antes. Allí, el domingo 16 de julio de ese año 1251, San Simón Stock, superior general de los padres carmelitas del convento de Cambridge, estaba rezando por el destino de la orden y se le apareció la Virgen María llevando un escapulario en la mano y dándoselo, y le dijo: el que muera con él no padecerá el fuego eterno. El Papa Pío XII, como veis, muchos siglos después, en fin, pero bueno, el Papa Pío XII a este hecho alude cuando dice: no se trata de un asunto de poca importancia, sino de la consecución de la vida eterna en virtud de la promesa hecha según la tradición, por la Santísima Virgen. El que muera con el escapulario no padecerá el fuego eterno. No es un amuleto, no es algo que de modo mágico y automático produzca ese efecto. Ya se entiende que no puede ser así. Es un modo de tener viva la devoción a la Virgen y por tanto acudir a ella y por tanto poder tener su protección, no solamente en el momento de la muerte, sino en todos los momentos, especialmente en esos momentos decisivos, ¿verdad? Pío XII también reconoce la tradición de que la Virgen, a los que mueren con el escapulario y expíen en el purgatorio sus culpas, con su intercesión hará que alcancen la patria celestial lo antes posible, o a lo más tardar el sábado siguiente a su muerte. Según la tradición, ¿verdad?, la Virgen también, que se lo va a llevar al cielo, aunque tenga que pasar por el purgatorio, pero va a estar muy pocos días, porque el sábado siguiente a la muerte, para arriba. Bueno, no son cosas humanas, no son cosas... Pío XII ha reconocido que existe esta tradición, ¿verdad? Por eso el escapulario del Carmen es un sacramental. Bueno, pues esto que nos ayuda a nosotros a tener muy presente a nuestra Madre, a tratarla como modelo de correspondencia a la gracia. A Jesús se va y se vuelve por María, como sabemos. Si tenemos devoción a la Virgen, estaremos cerca de su Hijo, seguro. Decía San José María que sepamos también contemplar su vida y que el Señor nos dará luz para que sepamos divinizar nuestra existencia ordinaria. Todo lo que antes decíamos tiene que ver con ese divinizar la existencia ordinaria, que iremos pareciéndonos a ella, como los hijos se parecen a su madre. Y si nos parecemos a la Virgen, nos pareceremos a su Hijo, eso está claro. Y la iremos imitando en todo, primero en su amor, en el amor a su Hijo, en el amor a las almas, que nos dé un corazón grande, como antes decíamos. Si somos muy marianos, pues tendremos un corazón también adecuado, bueno, grande. Y nos daremos cuenta que la caridad no se queda en sentimientos, que tiene que estar no solo en las palabras, sino también en las obras, que sepamos obedecer a lo que Dios nos pide, como ella supo obedecer en todo a su Hijo. Esa obediencia que es señorío, no es servilismo, es señorío, que no sojuzga la conciencia, sino que nos mueve íntimamente a que descubramos la libertad de los hijos de Dios. Y hay un punto de camino que dice: lleva sobre tu pecho el santo escapulario del Carmen. Pocas devociones, hay muchas y muy buenas devociones marianas,
tienen tanto arraigo entre los fieles y tantas bendiciones de los pontífices. Y quería dedicar estos últimos minutos a algunas de las cosas que nos decía San Juan Pablo II sobre la Virgen y concretamente sobre el rosario, que es la mejor manera, como sabemos, la devoción mariana por excelencia, además del escapulario, por supuesto, y de rezar el Ángelus, de rezar la Salve, el Ave María, el Santo Rosario. El Papa Juan Pablo II decía que es esta oración, el Santo Rosario, ha tenido un puesto importante en mi vida espiritual desde mis años jóvenes. Es, dice, mi oración predilecta. Bueno, pues no es mal consejo. Plegaria maravillosa, maravillosa en su sencillez y en su profundidad, que como todos hemos comprobado, ¿verdad? Decía sobre otra cosa muy bonita, ¿no? Sobre la necesidad de contemplar. Recitar el rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Fijaros qué frase tan interesante. Que yo cuando rezo el rosario tenga esta sensación, que estoy contemplando con María el rostro de su Hijo. En los diversos misterios, porque el Papa dice también más adelante, en este documento importante que escribió sobre el Santo Rosario, la Carta Apostólica sobre el Rosario, donde introduce, como recordáis, los misterios luminosos. Bueno, pues ahí, entre otras muchas cosas, el Papa dice en la página 16, oración mariana contemplativa, marcadamente contemplativa. Sin esa dimensión de la contemplación del rostro de Cristo, se desnaturalizaría el rosario. Podríamos ser como una oración un poco mecánica. Bueno, la Virgen ya lo tendrá en cuenta también en nuestros despistes, pero no puede ser un golpeteo de latas, como a veces se dice, ¿verdad? Decía Pablo VI, sin contemplación el rosario es un cuerpo sin alma y su rezo corre el peligro de convertirse en mecánica repetición de fórmulas y de contradecir lo que el Señor nos había dicho. ¿Qué nos había dicho el Señor? Que cuando oremos no lo hagamos como los paganos, ¿verdad? Etcétera. Es decir, que recemos como los hijos de Dios, Bueno, o sea que yo creo que esta idea de la contemplación, contemplar los misterios, que San José María escribió un librito sobre el Santo Rosario, como sabe, hace muchísimos años, donde también comenta este aspecto tan importante, ¿no?, de la contemplación. Bueno, lo hemos leído muchas veces, esos comentarios de cada uno de los misterios que podemos releer de vez en cuando, porque nos pueden ayudar mucho a la contemplación. Para que sea, dice también, el rezo del rosario dice, que sea un continuo acto de fe, de esperanza y de amor, de adoración y de reparación. Y no quería dejar de recordar estas otras ideas del Papa sobre la contemplación, porque las miradas de la Virgen Santísima, dice aquí, según los misterios que estemos contemplando. Porque nuestra mirada puede ser semejante a la de la Virgen según el misterio que contemplemos. Y nos decía, primero, bueno, el orden puede ser otro, ¿no? Pero su mirada, la de la Virgen, siempre llena de adoración y de asombro hacia su Hijo, no se apartará jamás de él. A veces será, dice, una mirada interrogadora,
como en el episodio del niño perdido en el templo. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Una mirada interrogadora. Por supuesto, aceptando lo que el hijo le diga, claro, no es una mirada de reproche. Será, en todo caso, dice, una mirada penetrante. A la vez que él le dice, ¿por qué nos has hecho esto? La mirada de la Virgen a su hijo sería una mirada penetrante, capaz de leer en lo íntimo de su hijo, en lo íntimo de Jesús. Qué bonito, ¿no? Puede ayudar. Otras veces será una mirada dolorida, sobre todo cuando veamos a la Virgen junto a la cruz o en los misterios dolorosos. ¿Cómo miraría a su hijo, no? Esa mirada dolorida. Luego, en la mañana de Pascua, la resurrección, los misterios gloriosos, una mirada radiante por la alegría de la resurrección. Y en fin, con la llegada del Espíritu Santo, una mirada ardorosa. María, esposa del Espíritu Santo. Bueno, fijaros, estas consideraciones del Papa, que claro, son fruto de meterse, por así decir, ¿no? en la escena, ¿no? De imaginarse a la Virgen mirando a su hijo. Entonces, se le ocurre decir estas cosas tan lógicas, tan lógicas, tan reales, tan bonitas a la vez, que nos pueden ayudar a todos. Bueno, hay muchas más ideas, como sabéis perfectamente, pero vamos acabando el programa. En definitiva, nos dice el Papa, en este momento un poquito más adelante, que el rosario es un compendio del Evangelio. Así que si lo rezamos bien, estamos contemplando el Evangelio entero, por así decir, ¿no? A continuación va a justificar, por así decir, la conveniencia de los misterios luminosos. La incorporación oportuna, dice el Papa, la incorporación oportuna de los misterios luminosos, lógicamente. Los misterios de la vida pública de Cristo, desde el bautismo hasta la pasión. Bien, que la Santísima nos ayuden a vivir muy bien el Santo Rosario, a preparar muy bien su fiesta, a pedirle muchas cosas, entre otras todo lo que tenga que ver con esa buena formación que cada vez debemos adquirir mejor para difundirla también a otras muchas almas. Que así sea. Te dejo el examen para que subáis alguna tarea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos y aspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.